¿Por qué no me cuadra? ¿Por qué estoy viendo que estoy vendiendo, pero no tengo plata? ¿Dónde está la plata? El IVA es un impuesto que yo lo debo pagar porque es del Estado. No lo puedo considerar dentro de mi utilidad. Y ahí está el gran error que cometen los emprendedores. El no mezclar el dinero personal con lo de la empresa. Ahí yo tengo que ser bastante ordenado. Yo necesito saber cuánto es el dinero que ingresa para la empresa y cuánto es lo mío. Bienvenido a Proyecto Pyme. Nuevo episodio, hoy nos acompaña Cristian Vargas, contador de profesión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias César, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va el año? Bien, bastante frío en la parte ambiental, pero en la que es pega, bien. Oye, Cristian, ¿cuál es el principal error que cometen las pymes? Uno de los principales errores que cometen las pymes es que se acuerdan del contador cuando tienen que pagar impuestos. Eso es el primer error que cometen las pymes. ¿Por qué? Porque no van analizando, por ejemplo, cuánto venden, cuánto gastan. Entonces ellos se van fijando solamente en una cantidad de ventas que tienen y desde ahí ver cuánta plata tengo en la cuenta bancaria. Pero eso no significa de que a ellos les vaya bien. Entonces ese es uno de los primeros errores que cometen las pymes. ¿Cuándo debo llamar al contador cuando yo comienzo un negocio? A ver, yo no diría como una fecha en particular cuando yo lo llame, ¿ya? Lo importante es saber cuándo yo voy a necesitar de alguien, porque si ya se me está alejando de las manos. Porque no todos las pymes, no todos los empresarios tienen la necesidad de conocer todo. Ellos se preocupan de vender, ellos se preocupan de pagar los sueldos, de comprar, pero cuando ya empiezan a buscar otro tipo de análisis, ya es necesario. Entonces, generalmente, uno cuando acude al contador, como yo te decía, cuando tengo un problema. Cuando no me cuadran las cosas, hay impuestos que se deben, hay momentos en que, pucha, ¿por qué no me cuadra? ¿Por qué estoy viendo que estoy vendiendo, pero no tengo plata? ¿Dónde está la plata? O sea, puedo estar vendiendo bien y no estar bien económicamente. Es que el vender más no significa de que yo vaya a estar bien en la parte de la empresa. Yo tengo que analizar varias cosas. Primero, ¿cuánto vendo? ¿Cuánto gasto? ¿Cuáles son mis costos? Pero de eso yo voy a sacar mi utilidad. Entonces esas son tres cosas que se vienen de la mano, pero son cosas totalmente distintas que yo tengo que ver como emprendedor. O sea, tú educas a la persona que te contratan. Entiendo que la finalidad de un contador no es solamente presentar los impuestos al servicio de impuesto interno. Acá el contador tiene que ser un asesor, tiene que entender el negocio del cliente, tiene que analizar sus procesos y tiene que explicarle de una forma clara para que pueda entender su negocio. Entonces ese es nuestro trabajo. Buscar a un cliente que llega con un problema, porque generalmente llegan con problemas. Son muy pocos los clientes que llegan que saben, necesito hacer esto. Vienen con los problemas ya consumados. Tenemos que escuchar cuál es el problema, saber cómo se está desenvolviendo y a base de eso buscar una solución, pero una solución clara. El contacto entre contador empresa, contador pyme, ¿cada cuánto tiene que tener esa regularidad? Mira, aquí hay algo muy especial y son también unos errores que cometen los empresarios que están partiendo. Generalmente se acuerdan del contador a fin de mes, cuando tengo que pagar el impuesto. Y ojalá no me llame el contador, ojalá, porque muchas personas piensan que cuando te llama contador que ya hay algo malo, te equivocaste, es que algo no cuadra. Lo importante es que el contador, como digo, tiene que ser un asesor y alguien que se esté afiatado desde un inicio. Porque si yo pregunto al contador cuánto tengo que pagar de impuestos, es una consecuencia de algo desde un periodo en particular, en este caso de un mes. Entonces yo tengo que saber qué sucedió en ese mes, cuánto vendí, cómo están mis costos, cuánto tendré la capacidad de invertir. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde llega este asunto del nexo que debe tener entre el profesional del área contable con el emprendedor.
El emprendedor debe saber cuánto gana, el emprendedor debe saber cuánto son sus costos, el emprendedor debe saber que ese dinero que yo tengo en la cuenta, ¿para dónde va? Expliquemos el IVA en forma sencilla y por qué no es una ganancia para la empresa. A ver, lo más sencillo para poder explicar el IVA es de la siguiente forma. Cuando yo vendo un producto, ese valor está separado en dos partes. Primero, el valor del producto y lo otro, el IVA. El IVA es un impuesto que yo lo debo pagar porque es del Estado. No lo puedo considerar dentro de mi utilidad. Y ahí está el gran error que cometen los emprendedores. Porque ellos cuando ven su cuenta del banco, ven un monto que podría ser abultado porque tienen harta venta. Pero no todo ese dinero corresponde a mi utilidad. Hay partes que se tienen que ir para el pago de proveedores, tienen que ir para remuneraciones, pago de impuestos. Y generalmente yo ocupo ese dinero y cuando yo tengo que pagar el impuesto a fin de mes, me doy cuenta que lo gasté. Entonces, para poder simplificar este asunto, entra de nuevo el tema de que yo debo considerar cuánto vendo, cuánto son mis costos, cuántos son mis gastos y cuál es mi utilidad. Y así voy a poder ir separando las cosas y de la verdad no me dolería pagar un impuesto a fin de mes, porque sé que lo tengo destinado para ello. Y este impuesto también tiene que ordenarse en el sentido de no confundir las plata de la cuenta personal con la plata de la empresa, son cosas distintas. Claro, ¿sabes que generalmente llegan clientes que me dicen, ¿sabes que yo gano, o sea, vendo y no sé dónde está la plata? Claro, porque es como echarle a un colador agua y veo que se corre agua, pero nunca se llena, porque se van yendo para otras partes. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar eso? ¿Qué es lo que sucede con los emprendedores cuando están recién naciendo? Como es una empresa que está naciendo, yo le inyecto dinero, ¿verdad? Y a medida que yo voy vendiendo, voy sacando dinero, inclusive la misma tarjeta que es de la empresa, paso al supermercado, compro pan. Entonces voy mezclando esas platas y finalmente yo no logro identificar a quién corresponde cada uno de esos ingresos. Entonces ahí está la particularidad de poder ordenarse, separar lo que es empresa con lo que es personal. Oye, de estos impuestos, ¿cuáles puedo aprovechar? ¿Cómo puedo aprovechar un impuesto a favor de la empresa? ¿En qué sentido? No? En el sentido del IVA, cuando yo compro algo, yo rebajo impuestos. A ver, aquí tenemos que partir de la base de que el impuesto se paga solo una vez, no se paga dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo esta hoja. Esta hoja me sale 190 pesos, ¿verdad? De los cuales 90 pesos corresponden al IVA y 100 pesos corresponden al valor del producto. Entonces yo compré esta hoja para venderte. ¿Dónde te vendo esta hoja? ¿En cuánto? En 200. Perfecto. En esos 200 yo le agregué un poco más de valor. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Como yo dije que no se pagan dos veces, el impuesto que me pasa el cliente final, yo lo guardo. Y si tengo que pagar 200 pesos, dijimos que aquí teníamos 190. Pago solo 10. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy recuperando este IVA que yo ya pagué al momento de la compra. Eso es para poder explicarlo de forma más simple. Muy bien, ¿eh? Oye, ¿en qué momento nace esta pasión por la contabilidad, Cristian? A ver, esto nace más bien en pandemia, porque antes yo me dedicaba solamente a lo que era la capacitación, me dedicaba a hacer clases, pero en pandemia se cerraron todas las clases presenciales, que es lo que hago. Y ahí empecé a recordar todos los problemas que tenían aquellos emprendedores cuando yo hacía capacitaciones. ¿Capacitaciones qué? Capacitaciones de emprendimiento, capacitaciones, no sé, todo lo relacionado al comercio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el problema que tenían estos emprendedores que desconocían que toda la parte tributaria, toda la parte de impuestos, todo el tema de administración? Como lo dije antes, ellos no tienen por qué saber sobre este tema. Entonces, a ese desconocimiento quise aportar. ¿Y cómo? Escuchándolos, sabiendo el problema que tienen,
Y desde ahí nosotros analizar y entregarle la herramienta para que ellos puedan por sí mismos tomar la decisión. Siempre le digo a los clientes, lo que yo les diga no es ley. Ustedes son los que tienen que evaluar y tomar su decisión. Yo no les puedo decir lo que Usted hagan. asesora. Es que ese La decisión la toma el... es un trabajo de una contabilidad o un contador que lleve las cosas como corresponde. Hay buenos y malos contadores. Yo tengo la experiencia con un mal contador. ¿Qué debe fijarse un empresario, un emprendedor, si es buen contador? Primero, ver para qué quiere un contador. Si quiere a alguien que le vaya a presentar solamente el IVA a fin de mes, hay muchos. Pero si necesita a alguien que lo vaya orientando, lo meta en el área comercial, sepa cómo evaluar, saber cómo está su negocio, cuándo pido un crédito, cuándo puedo invertir en esto, ese es un asesor tributario, asesor contable y tributario. Prepararme y proyectarme cuánto impuesto voy a pagar el otro año. Esos son otros. Yo creo que si yo busco eso, Es un equipo, es un equipo finalmente. En tu empresa ya tienes más colaboradores, parece, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos enfocamos en todo lo que es el área contable, tributaria y también en la parte remuneraciones. ¿Ya? Entonces, en la parte contable y tributaria la veo yo directamente. En remuneraciones tenemos una persona encargada 100% en ello, que es Lorna, y también tenemos socios estratégicos. Ya tenemos un socio que es un abogado tributarista, otro abogado que es del área de recursos humanos y para apoyo a aquellas empresas que necesitan manuales, tenemos un prevencionista de riesgo que se dedica a ello. Pregunta práctica. Quiero abrir un giro porque tengo un negocio X. ¿Cuánto tiempo significa eso? A ver, es que no es un tema de tiempo. Yo creo que lo que tengo que evaluar, cómo primero yo hago eso para lograr ese inicio de actividades. Lo que yo le recomendaría, antes de decir de cuánto tiempo se demora, es que no empiece con los trámites. Es que voy a hacer la empresa, voy a hacer iniciación de actividades. Esos son trámites que se deben hacer, pero después de una evaluación. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ver qué es lo que quiero hacer. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué mercado? Claro, cuántas personas, si voy a trabajar solo, voy a contratar más personas, cuánto me proyecto en el tiempo. Y a base de eso, recién ahí, decidir qué es lo que voy a hacer o cómo lo voy a iniciar. Lo hago solo como persona natural, creo una empresa, hago inicio de actividades, en fin. ¿Por qué? Porque crear una empresa hoy día es súper fácil. Están las herramientas en internet para poder hacerlo. También con ayuda de inteligencia artificial puedes generar una escritura, pero en tres tiempos. Pero llenar un formulario es lo más fácil que hay. El tema, ¿qué consecuencias va a tener llenar ese formulario? ¿Qué es lo que sucede detrás de ese formulario? ¿Cuáles son las obligaciones que yo voy a tener? Ahí está el tema, y es por eso que el análisis previo. Explican un poco la reforma tributaria que quiere implementar el gobierno. Ya, la reforma tributaria, para poder explicarlo de forma sencilla, es bajar la tasa impositiva, o sea, cuánto yo voy a pagar de impuesto a la renta. ¿Qué es lo que es el impuesto a la renta? Es diferente del IVA, muy diferente. El impuesto a la renta es el impuesto a las ganancias, todo lo que yo gano. Entonces, como este es a nivel corporativo, ¿qué quiere decir eso? Empresa, Chile se cataloga o los encasilla en tres áreas: grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, pyme, microempresas o empresas que son familiares, que son más chiquitas, ¿ya? Esos están todos dentro del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. El 14A, que pagan hoy día un 27%, está las microempresas, o sea, medianas empresas, que pagan un 12,5%, y los más chiquititos que no pagan impuesto de primera categoría, o sea, me refiero al impuesto a la renta, sino que lo pagan los socios. Entonces, esta reforma cambia a esas grandes empresas que pagan el 27%, que la quieren rebajar. O sea, ya se va a rebajar de forma proporcional, ¿cierto? De aquí al tiempo. Pero hay que tener ojo con eso, porque en esas grandes empresas también hay empresas que son chicas, pero están instaladas ahí
Por ejemplo, las inmobiliarias. Las inmobiliarias, por su forma de vender, tienen que estar obligatoriamente en ese régimen tributario. Entonces, para ellos súper bien, baja la carga impositiva. Para nosotros también sé que lo vemos de alguna otra forma, porque ¿quién paga el impuesto? ¿A ojos tuyos es bueno, es malo? A ver, si es que es... vemos la parte de si es que nos conviene o no. Podría convenir en sentido si es que el cliente final es el que paga el impuesto. Por ende, si baja la carga impositiva de una empresa, tiene mayor libertad de poder invertir. Porque la inversión en una empresa, cualquiera el tamaño que sea, le van a cobrar el impuesto. Porque va a ser una utilidad que va a tener. Entonces, mientras más gano, más pago. Siempre ha sido así. Por tanto, si yo más gano, pero se me rebajó la carga impositiva, menos voy a pagar de impuestos. Oye, Cristian, ¿cuáles son tus servicios? A ver, nosotros tenemos un servicio que es bastante integral. Nosotros nos desenvolvemos en el área contable, que lo unimos con la parte tributaria. Y aquí nuevamente quiero recalcar, generalmente el emprendedor busca a un contador cuando tiene que pagar el impuesto. El impuesto es una consecuencia de la contabilidad. Por ende, nosotros unimos a esa parte, lo contable con lo tributario. También nosotros vemos todo lo que es recursos humanos, administración del personal, con sus liquidaciones de sueldo, contratos, finiquitos, vacaciones, licencias médicas, todo lo que sea la administración del personal. También aquellas personas que quisieran armar su negocio, asesoramos en la creación de la empresa. Hacemos la creación de la empresa, iniciación de actividades, le hacemos un seguimiento, le indicamos el cómo elegir un buen régimen tributario, que es algo de lo que estábamos conversando recién. Eso son lo que nosotros brindamos hoy en día. Ya, pero yo llego a Cristian Vargas Contabilidad. ¿Qué debo llevar o qué debo tener por lo menos para llamarte para iniciar este proceso? Primero tener en un cuaderno, en una hoja, todas las dudas, todo lo que me quieran preguntar. Porque el primer acercamiento que tienen con nosotros es totalmente gratuito, así que es la oportunidad que ustedes aprovechan. Cuando estén mirando este programa y si quieren armar la iniciativa de crear una empresa, crean o escriban todas las dudas que tengan en una hoja, en un cuaderno, y vayan a la oficina y pregunten, porque es totalmente gratuito, así que el diagnóstico es gratuito. Ese diagnóstico nos va a servir para poder ver cómo poder orientarlos, saber qué es lo que tienen que hacer, explicarles bien del cómo a qué se van a enfrentar al crear una empresa o lo que ustedes necesiten, ¿ya? Y para eso se tienen que contactarnos a nuestro WhatsApp, ¿ya? A WhatsApp, que va a estar dentro de... Sí, lo vamos a poner aquí en un código QR. Claro. Oye, Cristian, ¿te han llegado clientes nuevos de los nuevos negocios, influencers? Mira, sabes que tengo, aparte de un youtuber, aparte de una empresa muy destacada dentro de la región de la Araucanía, que se llama Araucares Multimedia. Ya, algo la conozco. Tenemos otra persona que está evaluando venderse en la parte del youtuber, pero aún no hemos concretado. ¿Por qué? Porque tiene algunas otras dudas de cómo no se ha armado todavía, ¿ya? Al momento de que fue a preguntarnos cosas, nosotros le dijimos la parte legal, todo lo que tiene que cumplir. Entonces, en esa parte está. Todavía no se concreta. Ya, pero recordar que esto ya es ley y todos los youtubers, Facebook, Instagram que trabajan por ahí, reciben remuneraciones, dinero, hay que declararlo. Así es. Oye, Cristian, para ir cerrando, 3 consejos contables. A ver, si yo quisiera cerrar en 3 consejos, la primera sería el no mezclar el dinero personal con lo de la empresa. Ahí yo tengo que ser bastante ordenado. Yo necesito saber cuánto es el dinero que ingresa para la empresa y cuánto es lo mío, ¿ya? Y no mezclarlo, ¿ya? Veamos nuestro emprendimiento como nuestro hijo, no le quitemos la leche. Una de las cosas que me decías tú, cuidado, César,
Tú tienes tu root y la empresa es otra persona y tiene su root. Exacto. Sí, aquí la empresa es una persona jurídica, tiene su root. Es intangible, no la podemos tocar, anda en el aire, pero sí existe. No es como nosotros, como una persona natural, que es de cuerpo, carne y hueso, ¿cierto? Pero también tenemos un root, somos personas diferentes. Entonces el dinero de la empresa es el dinero de la empresa y debe ir por ese carril. No tiene que traspasarse al emprendedor, porque si no se me va a desordenar. El segundo consejo es que yo tengo que saber y entender cuánto vendo, cuántos son mis costos, cuáles son mis gastos y cuál es mi utilidad. Son tres cosas que se dan de la mano, pero son totalmente diferentes. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de una buena asesoría, yo le puedo entregar un balance, un estado de resultados, lo que sea, pero no lo van a entender. Lo importante es que ellos logren entender cuánto vendo, cuánto gasto y cuáles son mis utilidades. Y la tercera, el orden. Desde un inicio yo tengo que ser ordenado, porque si yo espero a que exista un problema, me va a costar mucho primero a resolver ese problema, porque quizás desde cuando viene. Pero si yo empiezo desde un inicio a ser ordenado, a administrar bien mi negocio, me va a ir súper bien. Un contador siempre es más barato que una multa del servicio impuesto interno. Por supuesto, pero lo importante es que si yo encuentro algún problema, por ejemplo, me sale una observación de servicio impuesto interno, hay un IVA que está mal declarado, ahí es el momento de buscar algún tipo de solución, no dejarlo para después, porque después yo no me voy a acordar qué es lo que hice. Entonces esa es una de las grandes situaciones que también es bueno o el contador necesita para poder entregar un buen producto, que acá el cliente, el emprendedor, le entregue las cosas al momento. Porque, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos solamente en lo que es servicio impuesto interno, servicio impuesto interno me entrega las compras, me entrega las ventas, me entrega todo lo que son las boletas de honorario. Pero, por ejemplo, si yo voy a entregar un paquete a Valdivia, pago peaje. El peaje no llega al servicio impuesto interno. Yo se lo tengo que entregar a mi contador. Y son gastos. Y así yo voy a pagar lo justo, no pago de más. Entonces eso es lo importante. Cristian, para ir cerrando, ¿algo más? Solo invitar a las personas que estén mirando este programa a que sigan mis redes sociales, cristian.auditor en Instagram, y también a través de nuestro número de WhatsApp. Ya ahí nosotros atendemos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En cualquier momento, teniendo la disponibilidad, ustedes pueden llegar a la oficina, los puedo atender de forma gratuita para que los pueda asesorar, y si es que llegamos a concretar, ahí podemos llegar a un precio justo para ustedes. Cristian, muchas gracias. Y a ustedes nos vemos en el próximo capítulo Proyecto Pyme. Muchas gracias, César.